Bien amigos, el día de hoy les voy a presentar brevemente resumido el estudio de impacto ambiental de la organización Arbolella. El nombre del proyecto, Estudio de Impacto Ambiental ex ante Organización Arbolella. Su ubicación en la avenida 25 de junio, kilómetro 5.5 de la vía Machala-Pasaje, que pertenece a la parroquia La Providencia del Cantón Machala de la provincia de Loja. Área de implantación del proyecto, 122.921.26 metros cuadrados. ¿Cuál es la actividad? Construcción y operación de conjuntos residenciales y o urbanizaciones, edificios mayores a 122.921.26 metros cuadrados, que es su área total. Recae en la categoría 3, que corresponde a un estudio de impacto ambiental. El promotor del proyecto es la empresa Gesan Good S.A. y su representante legal es el ingeniero Diego Sánchez Gutiérrez. El consultor ambiental es quienes hablan, Richard Cabanilla Aguirre, especialista en gestión ambiental. Como antecedentes, con el objeto de aportar al desarrollo de Machala, Gesan Good S.A. adquirió un lote de terreno frente a la Universidad Técnica de Machala de la ciudad de Machala, con la finalidad de dotar de toda la infraestructura y servicios básicos necesarios para 310 lotes de terreno que componen la urbanización Arbolella, listos para ser habitados y dando así soluciones habitacionales para las familias de Machala y de la provincia de Loja. La línea base. El propósito de la línea base ambiental es determinar las condiciones ambientales existentes del entorno del proyecto, es decir, la caracterización de los medios físicos, medios bióticos, medios socioeconómicos y culturales. El proyecto se realizará en un entorno ambientalmente intervenido, en el área urbana consolidada, y los impactos ambientales que pudieran afectar al entorno se generarán en mayor medida durante la ejecución del proyecto y en menor medida durante la etapa de operación. Componente físico. La caracterización del componente físico sirve para evaluar el estado ambiental actual en que se encuentran sus diferentes componentes y pronosticar el posible daño al que pueda estar sometido el medio en el área de influencia del proyecto. La información analizada como el clima, geología, geomorfología, tipo de suelo, hidrología, aire, ruido, y esta información ha sido obtenida del sistema de riesgo de la Secretaría de Gestión de Riesgo, SENAGUA, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Oro, entre otras instituciones. En el componente biótico, la vegetación natural del área de influencia directa ha sido alterada por los asentamientos humanos, por lo tanto la vegetación natural ha desaparecido casi por completo. Fauna nativa ha recibido una gran presión antrópica, principalmente por la destrucción de sus hábitats naturales y altos índices de contaminación de los recursos por la actividad diaria de la comunidad. Dentro del área de influencia directa se puede observar varios tipos de aves de especies faunísticas. En el componente socioeconómico-cultural tenemos que el área de influencia directa e indirecta está consolidada, con las edificaciones importantes como la Universidad Técnica de Machala y sus diferentes facultades. Infraestructuras utilizadas para viviendas, centros médicos, centros de educación y venta de vehículos. Calles y avenidas asfaltadas, por lo que transitan diferentes tipos de automotores, líneas de buses de transporte urbanos, taxis, etc. Las inspecciones realizadas para el levantamiento de la información en el área de influencia directa no se divisó sitios contaminados o fuentes de contaminación existentes, ni pasivos ambientales.
En el área de influencia, ustedes pueden apreciar con líneas azul, ustedes ven la delimitación del área de la urbanización Arbolella. Y en un círculo que es del centro de gravedad de la urbanización a 500 metros, en su redonda es el área de influencia directa. Y a 1000 metros del centro de gravedad de la urbanización tenemos el área de influencia indirecta del proyecto. El área de influencia directa, los componentes afectados dentro del área de influencia directa serán el componente físico. Tenemos la avenida 25 de Junio, la Universidad Técnica Machala, específicamente las facultades de Ciencias Químicas y de la Salud, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Empresariales, locales de compra y venta de vehículos y también la empresa Banaplas. En el componente biótico tenemos cultivos y malezas que se encuentran en los alrededores del proyecto. La granja de la Facultad de Ciencias Agropecuarias también está dentro del área de influencia directa. En el componente social tenemos el recurso humano que transita Machala, la universidad y locales de ventas de vehículos de Banaplas. El componente arqueológico, no se determinaba existente de materiales arqueológicos en el área. Los componentes afectados dentro del área de influencia indirecta serán el componente físico, la avenida 25 de Junio, la avenida Doctor Guillermo Castro, que es la que conecta desde la avenida 25 de Junio a la avenida ferroviaria y por ende al terminal terrestre de Machala. Y también tenemos urbanizaciones particulares en sus alrededores. Dentro del componente biótico tenemos los cultivos y malezas que se encuentran en los alrededores del proyecto, el vivero Estefanía, que se encuentra en la intersección de la 25 de junio y la avenida Doctor Guillermo Castro. En el componente social, el recurso humano que transita por las diferentes avenidas y organizaciones particulares, centros comerciales y negocios particulares. En el componente arqueológico, no se ha determinado existencia de material arqueológico en el área del proyecto. Área de implantación del proyecto, ustedes pueden apreciar, hay una vista panorámica del terreno donde se construirá la urbanización Arbolella y también tenemos, se aprecia la Universidad Técnica de Machala y comercios de compra y venta de vehículos. Principales vías de ingreso, tenemos la avenida 25 de Junio, que es la vía que conecta con Machala, Pasaje y por supuesto para poder ir al sur de la provincia del Oro y al norte también del Ecuador, que es la vía principal o la panamericana más conocida de Machala, Guayaquil. Y tenemos la vía de ingreso principal a la urbanización Arbolella en implantación que ustedes pueden apreciar. Dentro de la descripción del proyecto tenemos la localización geográfica y político-administrativo. Ustedes pueden apreciar aquí en la gráfica que está y pertenece a la parroquia La Providencia del Cantón Machala. Asimismo, tenemos la ubicación del proyecto que se determinan con las coordenadas UTM que ustedes pueden apreciar en la tabla que se adjunta en esta diapositiva. Permisos aprobados. Para poder realizar la construcción de la urbanización es necesario contar con los siguientes permisos. La empresa de agua Machala EP, que es la que otorga los permisos de agua potable, de alcantarillado, aguas lluvias y la planta de tratamiento. La unidad de negocios en LP, que es la que se encarga de aprobar los diseños eléctricos de baja y mediana tensión. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones NT, que es la que se encarga de aprobar los diseños telefónicos. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Machala es la que se encarga de aprobar los diseños de contraincendios, que es lo que van a funcionar en la urbanización. La Secretaría de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Oro es la que se encarga de aprobar el estudio de impacto ambiental
y posteriormente tramitar su licencia ambiental con el Ministerio del Ambiente y de Agua del Ecuador. Y finalmente tenemos el permiso de la construcción del Gobierno Autónomo Centralizado Municipal de Machala, que es la que aprueba en definitiva con todos los permisos que requieren para que el proyecto entre en la etapa de construcción. Tenemos también las actividades del proyecto, tanto en las acciones y las obras físicas. En infraestructura general de organización a realizarse son las siguientes: asentamiento general y preparación del área, infraestructura de accesos, movilidad interna y externa, cerramiento perimetral, garita, aceras, bordillos, calles, sistemas de equipamientos e infraestructura de las áreas verdes y servicios comunales, servicios de agua potable, aguas lluvias, aguas servidas y planta de tratamiento, servicio de energía eléctrica de media y baja tensión y servicio telefónico. Aquí, como ustedes pueden apreciar, la implantación del proyecto, en el cual está determinado específicamente lo que son los lotes y las áreas verdes y comunales en las cuales ustedes pueden apreciar, y el ingreso principal a la urbanización, y que están con la distribución de sus vías. Para la construcción, operación y mantenimiento, pues tenemos que utilizar necesariamente muchos insumos. Entre ellos tenemos el agua, tenemos el árido, ladrillos, cubiertas, aluminio y vidrio, tabla, cables, transformadores, seccionadores, acero de refuerzo, etcétera, ¿no? La mano de obra, asimismo, nosotros necesariamente tenemos que contar con ingenieros civiles, arquitectos, residentes de obra, asistentes de obra, maestro mayor, maestros carpinteros, fierreros, etcétera, ¿no? Dentro de lo que es equipos y maquinarias y herramientas requeridas, también tenemos los volquetes, retroexcavadoras, excavadoras, bulldozer, motoniveladoras, rodillo, tanquero, carretillas, palas, cortadoras y también herramientas menores que son necesarias para poder construir la urbanización. Tenemos también el cronograma de actividades de proyectos en etapa de construcción. Igual tenemos asimismo algunos puntos que ustedes lo pueden apreciar. Y también tenemos el cronograma de actividades de proyecto en etapa de operación. Y ahora entramos específicamente en lo que corresponde a la evaluación de los impactos ambientales. El estudio de impacto ambiental considera los impactos potenciales del proyecto de urbanización arboleña, tanto en la fase de construcción como en la fase de operación. Los impactos generados en el área de influencia directa se evidenciarán en la etapa de construcción, operación y mantenimiento, con afectaciones a los recursos de aire, suelo y agua, ya que existirán generación de emisiones atmosféricas por los gases de la maquinaria destinada al proyecto, emisiones de ruido por utilización de voladoras, cortadoras, emisiones de desechos sólidos que formarán parte de la construcción, operación del mantenimiento de la urbanización. Dentro de los resúmenes de impactos ambientales tenemos en el aire, los impactos serían emisiones de material particulares, emisiones de gases al ambiente, ruidos y vibraciones. En el agua tenemos efluentes domésticos por descargas de aguas residuales, efluentes industriales por el lavado de mezcladores y herramientas, drenajes pluviales y escorrentías superficiales. En el suelo tenemos la utilización de maquinarias de tipo de construcción, manejo de combustibles y productos químicos. En el medio biótico no se considera este impacto en el presente proyecto. En el paisaje se considera este impacto de carácter negativo, pero de baja importancia. Socioeconómico, tenemos aquí la generación de fuentes de empleo, ventas de alimentos preparados, generación de desechos sólidos, mejora del ornato de la ciudad y también el aumento del valor de las tierras. Y entramos a lo que corresponde a las matrices de evaluación de impactos ambientales de Arbolella. En este caso tenemos
específicamente para la parte de la etapa de construcción. Ustedes pueden apreciar que tenemos el medio físico, medio biótico, medio socioeconómico y tenemos cada una de las acciones en los componentes. Para esto nosotros damos una calificación a los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, que ustedes lo pueden apreciar en la matriz del lado derecho. Para mayores de 15 el impacto es alto. Para el impacto medio está entre 9 y 15 y menores a 9 el impacto es bajo. Esta misma calificación se le da tanto para los positivos como para los negativos. Resumen de los potenciales impactos ambientales. Es necesario resaltar que todo proyecto posee calificaciones negativas durante una etapa de construcción y este en particular por el tipo de proyecto posee una calificación positiva por las acciones efectivas que son más 116. Sin embargo, si consideramos los supuestos disminuyen menos 31, siendo todavía positivos los resultados de la matriz. Esta calificación de proyecto se debe a que el 85% de los impactos negativos son calificados como compatibles, menores a menos 9, puesto que son predominantes, puntuales, de baja importancia, de corta duración, reversibles y de perturbación medianamente o poco importante. Y el 15% calificados como moderados, calificación entre 9 y menos 15, obteniendo dicha valoración debido a que su mayoría podrían ser reversibles de extensión predominante local, medianamente importante, debido al grado de intervención existente. Conclusiones y recomendaciones. Los componentes que se reciben la mayor cantidad de impacto positivo se encuentran exclusivamente en el medio socioeconómico, donde las calificaciones más elevadas se encuentran en el mejoramiento del ornato de la ciudad, más 90. Las fuentes de trabajo en obra, más 73. El aumento del valor de las tierras, más 72. El ingreso económico por la venta de alimentos preparados al personal de obrero, más 54. Valores que se sustentan en las expectativas de la población por las fuentes de trabajo y de nuevas soluciones habitacionales. Las medidas ambientales contenidas en el plan de manejo ambiental de la etapa de construcción de la urbanización deben enfocarse principalmente a la protección de los componentes aire, suelo y a la mitigación de los impactos generados por el desbroce de la maleza y la generación de desechos sólidos que se producen durante la etapa de construcción. Pese a lo señalado, si se generan otros componentes y acciones, estos no deben descuidarse y también deben proponerse las medidas ambientales correspondientes. Los impactos ambientales vueltas generados en la etapa de operación en el aire. Vamos a tener generación de gases al ambiente, emisiones de material particulada, ruidos y vibraciones. En el agua vamos a tener la descarga de las aguas domésticas. En el suelo, impacto de baja importancia. Socioeconómico, mejora la calidad de vida. Fuentes de empleo doméstico, fuentes de empleo por mantenimiento de instalación. Esto es ya cuando el proyecto está construido y ya los vayan a ser habitadas estas viviendas. También aquí mismo tenemos nosotros la matriz de evaluación de impactos ambientales en la etapa de operación, que bueno, es la misma temática de la que nosotros hemos explicado en la etapa de operación, para la cual simplemente quedará en la gráfica y obviamente nos dedicaremos al resumen de los potenciales impactos ambientales. Los resultados de la matriz de la etapa de operación permiten concluir que el proyecto posee una calificación total de menos 51, lo cual es muy alentador en comparación con la magnitud del proyecto y los máximos valores técnicos posibles de la sumatoria de todos los impactos negativos identificados. Estos tuvieron una calificación máxima de menos 216. Es de recalcar que sin considerar los supuestos, el proyecto adquiere, de acuerdo a las acciones efectivas del proyecto, una calificación de menos 8, lo cual es muy particular cuando el proyecto se encuentra en etapa de operación. Es necesario, en el escenario de supuestos, el 100% de los impactos de esta parte de la matriz son negativos,
de los cuales el 44% son de tipo moderado, mientras que el 56% corresponde a los impactos compatibles. Es indispensable señalar que los impactos negativos poseen una baja probabilidad de ocurrencia si se realizaran las buenas prácticas ambientales en los hogares, y a su vez se toman las medidas preventivas que cada actividad requiere, tales como el mantenimiento adecuado de las viviendas, de la infraestructura comunal y áreas verdes, la infraestructura de servicios públicos y el mantenimiento de veredas y vías de circulación. La sección de la matriz referida de operación normal posee un predominio de impactos negativos del 57%, los cuales son de magnitud compatible y moderada de los valores de menos 15. Impacto general de recursos aire y suelo y agua, generados sólidos, lo que confiere a un proyecto de organización de valor ambiental. Conclusiones y recomendaciones. Los componentes que reciben la mayor cantidad de impactos positivos se encuentran exclusivamente en el medio socioeconómico, donde las calificaciones más elevadas se encuentran en el mejoramiento de la calidad de vida, más 80, las fuentes de trabajo por mantenimiento, más 40, y las fuentes de empleo doméstico, más 26, valores que sustentan la expectativa de la población por fuentes de trabajo. Las medidas ambientales contenidas en el plan de manejo ambiental de la etapa de operación de iluminación deben enfocarse en la protección de los componentes aire, suelo y agua. Plan de manejo ambiental. Con la aplicación del plan de manejo ambiental se logrará prevenir y mitigar los potenciales impactos ambientales negativos, así como cumplir con la legislación ambiental vigente, de tal manera que se desarrolle un proyecto ambientalmente factible y aplicable en el caso del proyecto. Dentro del plan de manejo ambiental tenemos los siguientes programas: prevención y mitigación de impactos, manejo de desechos sólidos y líquidos, comunicación y capacitación ambiental, relaciones comunitarias, contingencias y riesgos, seguridad, salud ocupacional, monitoreo ambiental y seguimiento, rehabilitación de las áreas afectadas, plan de compensación. Y aquí nosotros estamos mostrándole a ustedes el cronograma valorado del plan de manejo ambiental en la etapa de construcción, donde cada uno de los programas descritos están aquí durante un año, que esto se podría repetir hasta cuando se concluya con la construcción. Entonces cada uno tiene valores asignados en los cuales se debe cumplir el plan de manejo para posteriormente pues pueden ser auditados de la mejor manera. Asimismo, tenemos también el cronograma valorado del plan de manejo ambiental en la etapa de operación, que esto entrará pues en funcionamiento ya en el momento en el cual las viviendas sean habitadas. Recomendaciones. Aplicar el plan de manejo ambiental propuesto y dar cumplimiento a los cronogramas y presupuestos establecidos en el mismo, debiendo registrarse los indicadores objetivos verificables de su cumplimiento por parte de las autoridades y las instituciones competentes. Etapa de construcción. Se deberá dar cumplimiento a las medidas propuestas. El fiscalizador deberá periódicamente verificar que el constructor y o contratista del cumplimiento del plan de manejo ambiental propuesto. Se debe priorizar el buen manejo de los desechos sólidos y líquidos, desarrollar las auditorías ambientales de cumplimiento y mantener informadas a las autoridades ambientales de control. En la etapa de operación, estimular la conciencia de los moradores y visitantes del proyecto mediante la capacitación de temas ambientales. Se deberá aplicar un sistema de monitoreo sobre la aplicación del plan de manejo ambiental, evaluando el cumplimiento de las medidas planteadas y las medidas efectivamente ejecutadas. Se deberá asegurar que todo el personal a cargo de parte del operativo del proyecto conozca y aplique los procedimientos técnicos para el cumplimiento de las medidas contenidas en el plan de manejo ambiental. ¿Cuáles son los beneficios del proyecto? Mejorar el entorno escénico paisajístico, mejora el crecimiento urbano, fuentes de empleo durante la etapa de construcción y operación. Con esto conlleva a mejorar la calidad de vida de los habitantes y de quienes viven en su entorno del proyecto.